Hola a todos. En el marco de este curso de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, queremos compartirles, a partir de un caso clínico, de nuestra experiencia y de la revisión bibliográfica, una síntesis de lo que consideramos necesario resaltar sobre esta subpoblación de pacientes con tumores de difícil manejo. La doctora Débora Katz y quien les habla, doctor Marcos Manabela, a partir de un caso clínico de un paciente con un tumor de hipófisis, vamos a revisar la epidemiología, las características radiológicas e histológicas y los tratamientos disponibles para un subgrupo de tumores que desde el inicio o durante su evolución presentan una conducta clínica agresiva y que excepcionalmente pueden desarrollar metástasis a distancia. Bueno, para ilustrar un poco el tema, vamos a presentar el caso de un paciente de sexo masculino de 59 años que en el año 2011 consulta por alteraciones visuales, observándose amaurosis del ojo derecho, hemianopsia izquierda, tenía hipogonadismo y una hiperprolactinemia de 3140 nanogramos por mililitro. En la resonancia se evidencia una lesión celar, supracelar, que a nivel del seno cavernoso derecho presenta indicios de invasión con un KNOSP grado 3. Con diagnóstico presuntivo de prolactinoma, se inicia tratamiento con cabergolina en agosto del 2011, incrementando la dosis hasta 3 miligramos por semana y logrando una reducción significativa del volumen del tumor y una reducción sin normalización de los niveles de prolactina que llegan a 114 nanogramos por mililitro. Como todos ustedes saben, los tumores hipofisarios representan del 10 al 15% de todas las neoplasias intracraneales. Ahora, que estos tumores hipofisarios sean clínicamente significativos, esto ocurre en aproximadamente uno de cada 1000 individuos. La mayoría de estas lesiones, de estos tumores, presentan un curso indolente. Sin embargo, aproximadamente un 45% de los adenomas demuestran invasión ósea, invasión a la dura madre o a estructuras vecinas como el seno cavernoso, el seno efenoidal o al cerebro. En el caso de los prolactinomas, un 1 a un 4% de ellos son radiológicamente gigantes al momento del diagnóstico. Esto significa que presentan más de 4 centímetros en su diámetro mayor en la resonancia, lo cual en general los convierte en lesiones invasivas. Y aunque es un fenómeno raro, un subgrupo de estos adenomas invasivos presentan una conducta agresiva, siendo resistentes a los tratamientos médicos estándares, habitualmente requieren múltiples cirugías y radioterapia para controlar su crecimiento. Y por el otro lado, son extremadamente raros los casos de cánceres de hipófisis, los que representan del 0,1 al 0,2% de todos los tumores pituitarios resecados. En la gráfica de abajo podemos ver el espectro clínico que en general presentan las lesiones de hipófisis, desde lesiones subclínicas demostradas en hallazgos en necropsias o en estudios de imágenes que se presentan, se pueden ver en uno cada 10 individuos, lesiones clínicamente relevantes que llevan al paciente a la consulta, que se pueden evidenciar en uno de cada 1000 personas, y afortunadamente con mucho menor frecuencia, lesiones que en su evolución tienen una conducta agresiva, que se presentan en uno cada 18.000 personas, y aquellos que presentan metástasis a distancias, tornándose un cáncer de hipófisis, que se presentan en uno cada millón de habitantes. Considerando el caso clínico de este paciente con un prolactinoma de sexo masculino
que presenta un macroadenoma con síntomas oftalmológicos y con valores de prolactina mayores a 3000, la pregunta es si podríamos considerar al momento del diagnóstico que esa lesión pudiera llegar a tener un comportamiento agresivo durante su evolución. Y la realidad es que es difícil al momento del diagnóstico determinar si un prolactinoma pudiera tener una conducta agresiva, ya que en general pacientes con tumores muy grandes y niveles muy elevados de prolactinas presentan prolactinomas con excelente respuesta a los agonistas dopaminérgicos, como el tratamiento con cabergolina, y en general tienen una evolución estable en el tiempo. Pero la realidad es que uno debe evaluar una sumatoria de factores, ya que en el contexto de cada paciente, algunos de estos factores toman especial significancia y nos hacen considerar una potencial conducta agresiva. Pacientes con niveles muy elevados de prolactinas al momento del diagnóstico o que desarrollan resistencia luego de un periodo de buena respuesta tumoral, bioquímica, en pacientes jóvenes, especialmente pacientes menores de 20 años al momento del diagnóstico, son pacientes que suelen tener una evolución más compleja. Los prolactinomas son muchísimo más frecuentes, como ustedes saben, en las mujeres que en los varones, con un radio de 5 a 10 mujeres cada un hombre entre los 20 y los 50 años y con una incidencia a partir de los 50 años que es similar entre mujeres y hombres. Por lo tanto, que el paciente sea de sexo masculino y más si es un paciente joven, nos obliga a prestar especial atención a la evolución clínica. El tamaño del adenoma siempre es importante, ya que la mayoría de los tumores que presentan una evolución agresiva son tumores grandes y con signos de invasión radiológica. Si existe predisposición genética, esto es importante considerarlo, ya que aquellos tumores que se presentan en el contexto de familias o pacientes con mutaciones del MEN1 o del AIP, por ejemplo, suelen ser prolactinomas más grandes y que están asociados a resistencias a los agonistas dopaminérgicos y que probablemente tienen una conducta más agresiva. Todos estos son factores a tener en cuenta al momento del diagnóstico y en aquellos pacientes que requieren cirugía los debemos considerar junto a los marcadores de proliferación celular que informa el patólogo y en base a todos ellos definir si este paciente pudiera tener una conducta agresiva en su evolución. Como estuvimos viendo, la invasión de los tumores hipofisarios a las estructuras que los rodean suele estar relacionada al tamaño tumoral y estudios previos han demostrado que esta ocurre en el 80% de aquellos adenomas gigantes, y acá quiero remarcar que se entiende por adenomas gigantes a los que presentan más de 4 centímetros en su diámetro mayor. La invasión se vio en el 22% de los macroadenomas y solo en el 2% de los microadenomas. Y acá les quiero remarcar la importancia de evaluar la invasión de un tumor, pero considerando que invasión no es sinónimo de agresión. Si bien es un factor importante, ya que la mayoría de los tumores agresivos son invasivos. Y aún al día de hoy no contamos con un único criterio para definir la invasión de un tumor. Y como veremos más adelante, la invasión puede definirse por lo que se evidencia en la resonancia magnética, por el informe quirúrgico del neurocirujano o por el informe histológico que nos entrega el patólogo. Una de las dificultades con que nos encontramos es para definir qué es un tumor agresivo de hipófisis. Así como no tenemos una definición precisa de invasión, tampoco contamos aún con una definición de tumores agresivos. Si uno mira la literatura, durante los últimos 20 años se propusieron diferentes clasificaciones y actualmente son considerados tumores agresivos de hipófisis aquellos tumores con una gran invasión de las estructuras que los rodean, que son de un gran tamaño y que presentan un rápido crecimiento.
La invasión que presentan hacia los senos cavernosos, los huesos de la base del cráneo y hacia el seno esfenoidal, en general impiden una cirugía radical, por lo que son tumores que tienden a recurrir después de los tratamientos iniciales, que no responden a los tratamientos habituales y que como consecuencia de ellos son difíciles de curar y algunos pacientes los llevan a la muerte. No contamos con criterios definidos como los criterios RECIST que se utilizan para los tumores sólidos fuera del sistema nervioso, pero para tumores de hipófisis podríamos considerar que un crecimiento es significativo cuando ese crecimiento es mayor al 20% en el diámetro mayor del tumor. Y un crecimiento es clínicamente relevante si crece menos del 20%, pero tiene compresión de los nervios ópticos. Y por el otro lado, la pregunta es, ¿cómo definimos a un rápido crecimiento? Aún no hay un consenso único, pero la mayoría de los autores consideramos un crecimiento de más del 20% en el diámetro mayor del tumor en el transcurso de 6 a 12 meses. El cáncer de hipófisis, por otro lado, se encuentra entre las neoplasias malignas menos comunes, representando solo el 0,1% de todos los tumores hipofisarios, con una incidencia de 4 cada 10 millones de habitantes por año y se presenta con mayor frecuencia entre la cuarta y la sexta década de la vida. Cáncer de hipófisis se caracteriza por la presencia de metástasis cráneoespinales o a distancias, pero es necesario demostrar que las características histológicas de las metástasis son iguales a las del tumor primario de hipófisis. Más del 70% de estos cánceres se originan en tumores de hipófisis funcionantes. En general son tumores secretores de ACTH o de prolactina. Y en general se originan de macroadenomas con un curso clínico aparentemente benigno, pero que suelen ser invasivos. Presentan un periodo de latencia desde el momento del diagnóstico del adenoma hasta la confirmación del carcinoma, que varía de 6 meses a más de 10 años, y la mortalidad reportada en los cánceres de hipófisis es del 54,8%, con un tiempo promedio desde el diagnóstico hasta la muerte del paciente de aproximadamente 10 meses. Continuando con nuestro paciente, sigue tomando cabergolina, 3 miligramos por semana, con controles periódicos por imágenes y de laboratorio, y en 2014 se evidencia un aumento de los niveles de prolactina a 473 nanogramos por mililitro, por lo cual se le pide una resonancia magnética nuclear que muestra un aumento del volumen del tumor. En este momento, interpretando al paciente como un prolactinoma resistente a cabergolina, se decide realizar la cirugía eh, transnasal endoscópica y la anatomía patológica nos informa un prolactinoma con un índice de proliferación muy elevado de 14%, por lo cual se interpreta al informe como un prolactinoma atípico, como se solía denominar a estos tumores en aquel momento. En ese contexto, y evidenciando que en el posoperatorio la prolactina continúa elevada, se reinicia cabergolina 3 miligramos por semana, se hace una interconsulta con el servicio de neurooncología y se decide en conjunto iniciar tratamiento combinado con radioterapia y temozolomida. Hasta este punto, en el caso de este paciente,
vemos varias características que son sugestivas de agresividad. Se trata de un varón con un prolactinoma que presenta resistencia secundaria al tratamiento con cabergolina, que presenta crecimiento acelerado del tamaño del tumor, con características de invasividad, ya que tiene un KNOSP3 a derecha y que además presenta características de proliferación, ya que el índice Ki67 es muy alto. Ahora lo que vamos a hacer es describir un poco estas características en los prolactinomas que nos hacen sospechar de agresividad y de riesgo pronóstico. Los adenomas hipofisarios con comportamiento agresivo y metastásico suelen presentarse como macroadenomas invasivos y con menor frecuencia como adenomas gigantes, es decir, con más de 4 centímetros de diámetro mayor, y presentan una evolución clínica variable. Dentro de los que son de gran tamaño, los más comunes son los corticotropos y los lactotropos. Y se ha visto que el tamaño tumoral puede ser un predictor de resultados terapéuticos menos favorables. Sin embargo, muchos pacientes con prolactinomas gigantes han demostrado una excelente respuesta al tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos. En esta diapositiva vemos dos trabajos recientes. A la izquierda, un trabajo belga con 196 pacientes, donde el 88% mostró reducción tumoral y la mitad normoprolactinemia con agonistas dopaminérgicos. A la derecha, el trabajo del registro sueco de tumores hipofisarios, donde se pudieron seguir 84 pacientes que tuvieron una buena respuesta al tratamiento con agonistas dopaminérgicos, con normalización de los niveles de prolactina y reducción tumoral significativa en el 43% de los casos. Me parece importante resaltar de este trabajo que la reducción del tamaño del tumor y la disminución de los niveles de prolactina después de un año de tratamiento con agonistas dopaminérgicos predijo la respuesta final. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo tomamos como prueba para saber si hay o no respuesta? También me parece importante resaltar desde este trabajo que 1 de cada 4 pacientes requirió un tratamiento multimodal que incluyó otras opciones terapéuticas, además del uso de agonistas dopaminérgicos, y que solo 2 pacientes requirieron quimioterapia con temozolomida. La invasión puede identificarse en el preoperatorio mediante criterios radiológicos y durante la cirugía. Las técnicas endoscópicas de resección transnasal han mejorado la visualización intraoperatoria de la silla turca y la identificación de invasión en el seno cavernoso. Un cirujano con experiencia en este tipo de cirugías puede tomar muestras de la dura madre, del piso celar y de la mucosa respiratoria para confirmar histológicamente la invasión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la infiltración del seno cavernoso es difícil de demostrar porque la biopsia de la pared medial implica alto riesgo quirúrgico, incluyendo lesiones carotídeas y potencial daño a nervios craneales, por lo que, y reitero, debe ser hecha con un cirujano experimentado en este tipo de procedimientos. La resonancia magnética es una herramienta clave en la detección de invasión. El sistema original de KNOSP de 1993
fue ampliado con nuevos grados que evalúan la extensión paracelar. Esta clasificación se basa en la invasión de los adenomas en relación con la arteria carótida interna. Existen en total 5 grados de afección, según GNOSP. Cuando la línea lateral es sobrepasada, se considera un grado 3 que puede dividirse en grado 3A y 3B según el tumor invada la región superior o inferior del seno. Los tumores que invaden el comportamiento superior del seno cavernoso, es decir, el grado 3A, tienen mejor pronóstico quirúrgico y tasas más altas de remisión endocrina que aquellos que invaden el compartimiento inferior, es decir, el grado 3B. Hay muchos estudios que han validado esta clasificación en series quirúrgicas. La invasión del seno cavernoso y del seno efenoidal afecta negativamente los resultados quirúrgicos y en tumores secretores aumenta el riesgo de que quede tumor residual, reduce la remisión endocrina y predispone a recurrencias. Esta clasificación radiológica se utiliza como predictor de la posibilidad de resección quirúrgica. En este trabajo, publicado en 2015 por la Universidad de Viena, podemos observar que a medida que avanza el grado de CNOSP, disminuye la posibilidad de resección completa, que en el caso del grado 4, donde el tumor abraza completamente a la carótida interna, la tasa de resección completa es nula, y cómo va reduciéndose a medida que progresa el grado de esta clasificación. También hace una correlación entre la imagen radiológica y la invasión observada por el cirujano dentro del procedimiento quirúrgico. La proliferación celular en los adenomas hipofisarios se puede evaluar mediante varios marcadores histológicos y moleculares, siendo los más relevantes el índice Ki67, que representa el porcentaje de células que se encuentran en fase activa del ciclo celular, el número de mitosis y el aumento de la expresión de la proteína P53, que se asocia con pérdida del control del ciclo celular y mayor agresividad. Todas estas variables requieren del material quirúrgico para su evaluación histológica. En 2013, Truyas y el equipo de Lyon consideran a un adenoma hipofisario como proliferativo cuando se determinan dos de los siguientes criterios: que tenga un índice de proliferación Ki67 mayor o igual a 3, lo cual se plasmó en la clasificación anatomopatológica de la Organización Mundial de la Salud de 2007, que se encuentren más de 2 mitosis o que haya una marcación positiva para la proteína P53. Estas características, antes de 2017, hicieron que este tipo de tumores con indicios proliferativos se consideraran adenomas atípicos. Sin embargo, a partir de la clasificación de 2017, se eliminó el término adenoma atípico. Y la última clasificación de 2022 no proporciona valores de corte para estas variables. Acá en la imagen de arriba podemos observar cómo se ven mitosis al microscopio y en la imagen de abajo un tumor que tiene una marcación francamente positiva del Ki67 de alrededor del 40%.
Las últimas clasificaciones de la OMS, sin embargo, consideran a ciertos subtipos histológicos de prolactinomas como asociados con un comportamiento potencialmente más agresivo, como lo son el prolactinoma densamente granulado y aquel que se asocia con el subtipo histológico de células madre acidófilas. La clasificación de Truyas y del grupo del Lyon de 2013 es un sistema de pronóstico clínico patológico desarrollado para evaluar el riesgo de recurrencia y progresión de los adenomas hipofisarios. Se basa en la combinación de dos parámetros clave: la invasividad tumoral, según los estudios de diagnóstico por imágenes y los hallazgos quirúrgicos, y la proliferación celular, evaluada con el índice Ki67, el recuento mitótico y la inmunohistoquímica para proteína P53. Según la hipótesis de este grupo, los adenomas grado 1A y 1B serían tumores con excelente pronóstico que requerirían seguimiento estándar, mientras que los adenomas grado 2A y fundamentalmente los 2B, es decir, invasivos y proliferativos, tendrían mayor riesgo de recurrencia y podrían necesitar un seguimiento más estrecho y en algunos casos tratamientos adyuvantes. Los adenomas grado 3 representan los tumores agresivos o con metástasis generalmente resistentes a los tratamientos convencionales. Esta clasificación sería útil para predecir la evolución posoperatoria de los pacientes con adenomas hipofisarios y ayudar a la decisión terapéutica, especialmente en tumores con comportamiento agresivo. La principal debilidad es que no siempre el patólogo cuenta con la integración de los datos clínicos radiológicos en el momento del diagnóstico histológico, y también que no todos los pacientes con clasificación 2B, es decir, proliferativos e invasivos, han demostrado tener un comportamiento agresivo. Sin embargo, hasta la fecha, representa un primer paso sólido en la detección del comportamiento de los adenomas hipofisarios mediante la selección de un subgrupo de tumores con riesgo, lo cual evitaría retrasos en la toma de decisiones de las conductas frente a estos pacientes. La búsqueda de factores histológicos y genético-moleculares que pudieran impactar en el pronóstico de adenomas de hipófisis continúa. En prolactinomas se observó que mutación en los genes TP53, que es un supresor tumoral, y en el SF3B1, que tiene que ver con la síntesis de ARN mensajero y por supuesto entonces en la síntesis proteica, se encontraron en tumores lactótrofos agresivos. No existe una correlación clara entre la mutación del gen del TP53 y la expresión inmunohistoquímica de la proteína P53. Por lo tanto, se justifican estudios genéticos y epigenéticos en grupos más grandes de pacientes con tumores agresivos para caracterizar el paisaje genético de estos tumores raros y permitir la integración de características moleculares con la clasificación histológica. Respecto a factores genéticos que puedan predecir agresividad, se observó que algunos pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 podrían tener adenomas hipofisarios agresivos, aunque con menor frecuencia se trata de prolactinomas. En familias con mutación AIP se observó mayor predisposición a adenomas lactotropos agresivos. Y en familias con síndrome de Lynch
se identificaron adenomas hipofisarios invasivos que tienen la característica de tener mejor respuesta al tratamiento con inmunoterapia, con lo cual es importante la identificación de estos raros casos. Y respecto a la epigenética, aún hay muy pocos estudios publicados con datos de metilación en tumores que cumplan criterios estrictos de agresividad, así que todo está por venir en este sentido. El crecimiento rápido en prolactinomas se define principalmente por aumento acelerado del volumen tumoral, por invasión progresiva a estructuras adyacentes, por resistencia al tratamiento con agonistas dopaminérgicos y por la presencia de biomarcadores proliferativos. La detección temprana del crecimiento es clave para ajustar el manejo-tratamiento y prevenir complicaciones. Respecto a la evaluación de la invasividad y el crecimiento del tumor, consideramos que es importante contar con estudios por imágenes de buena calidad, con cortes finos en los tres planos y generalmente con contraste para poder realizar el análisis comparativo. Sugerimos analizar las imágenes y luego convalidar con el informe y siempre contar con el asesoramiento de radiólogos especializados en este tipo de imágenes. Bueno, continuamos con nuestro caso clínico, recordando que nuestro paciente en 2015 había realizado radioterapia craneana y había iniciado tratamiento con temozolomida, con lo cual se mantuvo estable hasta que en 2017 se observó aumento de los niveles de prolactina e incremento del tamaño del tumor, por lo cual se decidió realizar una nueva cirugía transnasal endoscópica. La anatomía patológica mostró marcación para prolactina y índices de proliferación aumentados con un Ki67 del 18% y un P53 francamente positivo. En la evolución comenzó a referir dolor en miembro inferior derecho, se realizó una resonancia que mostró lesiones compatibles con secundarismo a nivel del espacio intradural entre L5 y S1 y lesiones nodulares en el cordón medular dorsal y raíces de la cauda equina. Para esto se realizó una radioterapia simplemente con un objetivo de mejorarle los síntomas y con el diagnóstico de carcinoma de hipófisis y en conjunto con el servicio de neurooncología, se decidió iniciar tratamiento con bevacizumab, con el cual el paciente inicialmente presenta una buena respuesta. Sin embargo, a partir de 2019 comienza con evolución tórpida, deterioro del estado general, falleciendo en 2020 a raíz de un cuadro infeccioso. Terminando con esta presentación del caso clínico, vamos a continuar evaluando cuáles son las opciones terapéuticas en estos pacientes de tan difícil manejo. La mayoría de los pacientes con adenomas agresivos se realizan más de una cirugía hipofisaria. Como se ve acá en este registro que hizo la Sociedad Europea de Endocrinología, los pacientes con adenomas agresivos o carcinomas se habían hecho en su mayoría más de 2 cirugías
e incluso la cuarta parte más de 4 cirugías. El objetivo es descomprimir el quiasma óptico, muchas veces es reducir el volumen del tumor para hacer más eficientes los tratamientos posteriores de radioterapia o de quimioterapia. Y en estos casos es más frecuente que se tengan que realizar cirugías transcraneanas para lograr este objetivo. La radioterapia también es una alternativa dentro del espectro de tratamiento multimodal que suelen requerir los pacientes con prolactinomas agresivos. La elección de la metodología va a depender del volumen del blanco a tratar y de la localización que tenga, por lo que se puede usar radiocirugía estereotáxica fraccionada o en una única sesión en casos de lesiones pequeñas y alejadas del nervio óptico. Hay que tener en cuenta que la latencia del efecto en relación a la secreción hormonal es larga, en general promedia a los 3 años. Son pocos los pacientes en la literatura que fueron expuestos a radioterapia porque son pacientes muy seleccionados. En este caso, tenemos una publicación del año 2000 de un grupo que involucra al doctor Sheehan. Este es un trabajo indio y hubo control tumoral en la mayoría de los pacientes y mejoría de la prolactina en el 70% en 2 años. En nuestra experiencia personal en FLENI tuvimos pocos pacientes, si no me equivoco fueron 5, y hubo normalización de la hiperprolactinemia en el 50% y control tumoral en casi el 100%. La temosolamida representa el tratamiento de primera línea luego de que los tratamientos estándares como los agonistas de la dopamina, la cirugía, la radioterapia hayan fracasado. Es una droga con la que se tiene una gran experiencia previa con su uso en glioblastomas y en astrocitomas del sistema nervioso central. El efecto antitumoral de la temosolamida es debido principalmente a una metilación de una guanina del ADN tumoral. Característica que tiene es que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, por lo que presenta una buena disponibilidad a nivel hipofisario, y que su efecto no depende del ciclo celular, por lo que inhibe todos los estadios de crecimiento del ciclo celular y de esta manera inhibe la supervivencia y el crecimiento celular. Y se considera la metilguanil-metiltransferasa como un predictor de respuesta al tratamiento. La temosolamida es una droga que produce la metilación del ADN, lo que produce un daño en el ADN tumoral y por este mecanismo se logra su efecto antitumoral. Por el otro lado, la metilguanil-metiltransferasa es una enzima que se encarga de reparar el ADN y que como resultado contrarresta el efecto de la temosolamida. Aunque hay muchas publicaciones al respecto y con resultados muy variables, la mayoría de los autores concuerdan en que los pacientes que presentan mayores niveles de metilguanil-metiltransferasa son más resistentes al efecto antitumoral de la temosolamida. En esta publicación que presentó Raverot y su equipo, en la que evalúan la respuesta tumoral en base a la expresión de la metilguanil-metiltransferasa, lo que ellos vieron es que el 40% de los pacientes con respuesta temosolamida, que lo podemos ver en las barras de la izquierda, presentaron una baja expresión de metilguanil-metiltransferasa. Y en las barras de la derecha vemos que el 20% que no tuvieron reducción tumoral presentaron una alta expresión de esta enzima, lo que evidenciaría y nos permitiría predecir que lo que determina la respuesta a la temosolamida sería la baja expresión de esta enzima.
Vamos a evaluar ahora la respuesta reportada al tratamiento con temozolomida. Hace más o menos 20 años que estamos utilizando esta droga como tratamiento para tumores de hipófisis que demostraron una conducta agresiva o en cánceres de hipófisis. Los primeros reportes, como siempre, fueron case reports que describían casos de éxito terapéutico, pero en la medida en que fueron pasando los años y que tuvimos más evidencia, aparecieron reportes de series de casos. Acá podemos ver un primer metaanálisis de 9 series presentadas entre los años 2010 al 2017, evaluando a 143 pacientes. Y entre estos pacientes estaban incluidos pacientes nuestros, en los que vemos una tasa de respuesta global que incluye a pacientes con respuesta tumoral completa y respuesta tumoral parcial, y esa tasa de respuesta global fue del 42%. Si nos fijamos en el primer estudio, en el de la SOL del 2017, en el que vieron una respuesta global del 51%, pudieron evaluar la sobrevida media de estos pacientes, y lo que ellos demostraron es que los pacientes con respuesta a temozolomida tuvieron una sobrevida media de 44 meses versus los que no respondieron con una sobrevida media de 16 meses. Este es otro metaanálisis que incluyó estudios hasta el año 2020 con un N de 362 pacientes que recibieron tratamiento con temozolomida, ya sea por tumores agresivos o por cánceres de hipófisis. Solo se incluyeron estudios que incluían más de 3 pacientes, ya que estudios más pequeños conllevan un mayor riesgo de sesgo de publicación. Y con un total de 362 pacientes evaluados, evidenciaron una respuesta objetiva. Recordemos nuevamente que son aquellos pacientes que presentan respuesta tumoral completa más respuesta tumoral parcial. La respuesta objetiva fue del 43%, similar al metaanálisis previo. Y por el otro lado, mostraron pacientes con enfermedad estable, que son aquellos que no mostraron progresión tumoral, en un 34% adicional de pacientes, lo que nos estaría mostrando una falla de respuesta terapéutica con progresión del tumor en un 25% de los pacientes tratados. Y esta es una última revisión de hace unos meses, publicada a fin del 2024, con series más grandes de pacientes que incluyeron a 418 pacientes en el análisis y que muestra una dispersión importante en los resultados. Pero si consideramos las dos series más grandes, con 157 y 156 pacientes cada una, confirman una respuesta objetiva más enfermedad estable del 70%, con progresión tumoral, que no tuvieron respuesta a temozolomida, en un 30% de ellos. Y es en este grupo de pacientes en los que no tienen respuesta a temozolomida en los que tenemos que buscar otras alternativas de tratamiento. Previamente les mostré evidencia sobre reducción del tamaño tumoral, el porcentaje de pacientes que presentaban enfermedad estable sin crecimiento y aquellos pacientes que presentaban progresión bajo tratamiento con temozolomida. Ahora, si nos focalizamos en los prolactinomas, en el año 2020 el equipo de Raverot, en su publicación sobre el manejo de prolactinomas agresivos, mostraron que en aquellos pacientes tratados con temozolomida, tanto para tumores agresivos como para carcinomas de hipófisis, la sobrevida media bajo tratamiento fue de 42 meses, que fue similar a la reportada en otros subtipos de tumores, que fue de 40 meses. Al ser tratamientos relativamente nuevos y sin un N grande de pacientes, aún tenemos algunos interrogantes respecto al esquema ideal de tratamiento. Lo que estamos utilizando en este momento, ustedes saben que la temozolomida es una quimioterapia de uso oral en la que se hacen ciclos de 5 días cada 28 días. La dosis propuesta es de 150 a 200 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal
excepto cuando la utilizamos asociada a radioterapia, que durante esas 6 semanas se utiliza la mitad de la dosis, 75 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, y luego se continúa con el esquema habitual. Lo que se sugiere, si el paciente no presenta efectos adversos, evaluar a los 3 meses si hay respuesta efectiva o no. En el caso de que el paciente tenga una buena respuesta, lo ideal es continuar con el tratamiento al menos un año. Hace un tiempo atrás, cuando empezamos a usar la temozolomida, en estos pacientes suspendíamos el tratamiento, pero en aquellos que progresaban y les hacíamos un segundo ciclo de tratamiento, se evidenció que tenían una escasa respuesta. Por lo que aún tenemos algunos interrogantes sin responder. Quizás deberíamos tener una mirada más oncológica y continuar con el tratamiento en forma crónica mientras el paciente tenga respuesta terapéutica tumoral. Otros autores lo que plantean son tratamientos más prolongados y luego de 24 meses dejar una dosis de mantenimiento del 50% de la dosis original. Un poco en conclusión, desde que implementamos el tratamiento con temozolomida para el uso en pacientes con tumores agresivos y cáncer de hipófisis, la sobrevida de estos pacientes mejoró significativamente, pero aún tenemos un grupo de pacientes que requieren otras alternativas terapéuticas. Durante los últimos años aparecieron reportes de casos y algunos reportes de series en los que se intentaron tratamientos con otras drogas de uso habitual en oncología. Por una cuestión de practicidad, les voy a mostrar los resultados de una recopilación de datos que fue publicado hace 6 meses, en los que se muestra la experiencia con inmunoterapia, con inhibidores de tirosina quinasa y con otros tratamientos. Acá podemos ver la respuesta a inhibidores del checkpoint inmune en 28 pacientes tratados. La mayoría de ellos fueron corticotropinomas y solo 8 fueron pacientes con prolactinomas. Cuando se evaluó, por un lado, la respuesta tumoral, el 35% de los pacientes presentaron una respuesta parcial o completa, mientras que tuvieron progresión tumoral más del 50% de los pacientes. Por el otro lado, respecto a la respuesta bioquímica en el grupo de los prolactinomas, se pudo evaluar en 6 pacientes. Uno de ellos normalizó prolactina. Uno disminuyó los valores sin normalizar, pero en los 4 restantes aumentaron las cifras de prolactina bajo tratamiento. Cuando se evaluaron por separado los diferentes subgrupos, se vio que los pacientes con cáncer de hipófisis tuvieron una respuesta completa o parcial en el 56% de los casos, versus el 8% de los pacientes con tumores agresivos. Y cuando se evaluó la progresión tumoral bajo tratamiento, el 75% de los pacientes con tumores agresivos progresaron versus el 37% de los carcinomas. Si bien el N de pacientes es bajo para poder sacar conclusiones, parecería que los pacientes con cáncer tienen mejor respuesta que aquellos pacientes con tumores agresivos pero que no son metastásicos. En algún paciente se intentó hacer una terapia dual, que es la asociación de 2 inhibidores del checkpoint inmune que actúan sobre diferentes targets, por ejemplo sobre CTLA y por el otro lado sobre PD1. Y lo que se vio es que la terapia dual tiene muchísimos más efectos adversos que la monoterapia y se obtuvieron resultados similares, por lo que esto no sería una alternativa válida de tratamiento en este grupo de pacientes. De los casos reportados de pacientes tratados con inhibidores de la angiogénesis, el más utilizado fue el bevacizumab, que se utilizó en 11 corticotropinomas, 8 prolactinomas y 2 pacientes con acromegalia. Se utilizó como monoterapia en 18 pacientes y presentaron respuesta tumoral parcial solo el 7% de ellos y 57% presentaron estabilización del tumor bajo tratamiento. De los 12 pacientes que recibieron tratamiento combinado,
fue muy difícil poder interpretar los datos y las respuestas son muy variables. Y la pregunta es si esta respuesta se debe a bevacizumab o a las drogas con las que se lo combinó. Lo mismo sucedió cuando se evaluó la respuesta bioquímica, que esto se hizo en 10 de 11 tumores funcionantes y fue muy difícil de poder interpretar si la reducción hormonal fue debida al bevacizumab o por tratamientos combinados con cabergolina, con temozolomida, etc. Durante el tratamiento con radionucleidos, el objetivo es liberar una radiación citotóxica. Esto se hace a través de un péptido radiomarcado y esto va a un blanco que se sobreexpresa en la célula tumoral cuando uno lo compara con el tejido sano. En este caso, el blanco es el receptor de la somatostatina, cuya expresión, previo al estudio, la podemos evaluar a través de un octoscan o de un PET con galio 68. De los 30 casos reportados, en 16 de ellos se utilizó lutecio y en el resto se utilizó itrio, indio y galio. Si bien son pocos los casos publicados, los pacientes con mayor expresión en el octoscan o en el PET con galio mostraron una mayor respuesta al tratamiento. Y respecto a lo que es respuesta tumoral, presentaron una reducción parcial el 17% de los pacientes y evidenciaron enfermedad estable sin crecimiento otro 24% de los pacientes. Ahora, cuando se evaluó la respuesta bioquímica, si bien esto solo se pudo hacer en 6 pacientes, presentaron una disminución, pero sin llegar a normalizar las hormonas, solo el 50% de ellos. El objetivo a futuro es desarrollar nuevos radiofármacos, evaluar terapias combinadas usando más de un radiofármaco quizás, y desarrollar drogas radiosensibilizadoras que potencien este efecto. Como en otros tumores, se intentó tratamiento con drogas que actúan al unirse a las tirosinquinasas, que son enzimas claves en lo que es la proliferación, el crecimiento y la sobrevida tumoral. Y se intentó tratamiento ya que la expresión aberrante de las tirosinquinasas se asocia a una conducta agresiva en estos tumores. De los 14 pacientes reportados, 9 recibieron tratamiento con lapatinib y el resto sunitinib y otras drogas. Y como respuesta, solo el 7% de estos pacientes tuvieron respuesta tumoral y el 71% de ellos tuvieron progresión bioquímica bajo tratamiento. Por lo que, si bien son pocos los casos tratados y con la poca experiencia que se cuenta, no se vieron resultados alentadores con este tipo de drogas. Como sabemos, la vía PI3K-mTOR está involucrada en el crecimiento, en el metabolismo y en la sobrevida celular, por lo que se evaluó el uso de everolimus en 10 pacientes y se evidenció que solo el 10% de ellos presentaron estabilidad tumoral y el 90% restante tuvieron progresión bajo tratamiento con everolimus. Lo que hay poca respuesta, pero lo que quedaría pendiente evaluar en estos tumores es el efecto sinérgico entre everolimus y análogos de la somatostatina, como se vio en otras variedades de tumores neuroendocrinos. A modo de resumen y conclusiones, queremos transmitirles que los prolactinomas agresivos representan una condición desafiante que requiere un enfoque amplio de un equipo multidisciplinario y con una mirada clínico-oncológica. En general, niveles muy elevados de prolactina al diagnóstico, lesiones de gran tamaño, paciente varón, edad temprana en el momento del diagnóstico, predisposición genética, desarrollo de resistencia a los agonistas dopaminérgicos serían señales sugestivas de una potencial conducta agresiva. En caso de que el paciente requiera cirugía, el análisis del material puede agregar información complementaria de proliferación e invasión, que nos ayudarían a individualizar la mejor conducta terapéutica. Gracias.